Aquí hay dos resistencias que están unidas entre ellas por ambos lados. Eso ya me indica que están en paralelo. Como esta fuente también se une por ambos lados a las resistencias, entonces la fuente también está en paralelo con el circuito. Tenemos dos resistencias a las cuales hemos llamado R1 y R2, cada una con sus valores. Aquí tenemos dos de 100 ohmios. Recordamos que la fórmula para hallar resistencia total, aquí, en este caso sería igual a uno sobre R1 más 1 sobre R2. Y haciendo esta operación matemática, al final nos va a quedar que aquí quedaría 1 sobre R1, R2, R1, R2 dividido R1, me da R2 por 1, R2. Más R1, R2 dividido R2 por 1, nos queda R1 porque aquí se cancelaría R2. Eso queda así, R1, R2 dividido R1, por ejemplo, se cancela R1 y queda R2. O R1, R2 dividido R2, cancelamos R2 y nos queda R1. La que queda se multiplica por el valor del numerador. Por eso nos quedó aquí R2 por 1, R2. R1 por 1, R1. Y si resolvemos allí con la ley de la oreja, nos quedaría, ponemos el numerador, que 1 por R1 nos queda igual a R1, R2, y este por este, la suma, R1 más R2. Esta formulita la hallamos para dos resistencias en paralelo. Solo para dos, ¿no? Porque cuando es 3, esto queda mucho más largo. Quedan más multiplicaciones y más sumas. Entonces, eso se vuelve una cosa muy extensa. Entonces, lo mejor es, en caso tal, coger dos resistencias, trabajar esta fórmula. De esas dos sale una que en este caso es la R total. Pero si hubiesen más, pues quedaría en paralelo con otras. Y podríamos ir haciendo parejitas. Esta se llama circuito equivalente. ¿Listo? Bueno, ya podemos aplicar las leyes básicas, ¿no? Ah, otra cosita, que eso ya lo habíamos dicho. Cuando hay dos resistencias de igual valor en paralelo, la resultante nos da el valor de la mitad. O cuando hay muchas en paralelo, ¿yo qué hago? Cojo valor de la resistencia, 100 ohmios. ¿Cuántas resistencias de 100 ohmios hay? 2. Entonces divido entre 2. Y 100 dividido 2 da 50. Aquí esta resistencia es de 50. Si aplicamos la fórmula, nos debe dar lo mismo. Sería 100 por 100 sobre 100 más 100. Esto 100 por 100 da 100 y otros dos ceros. Y 100 más 100 da 200. Estos ceros se dan con esto y me queda 100 dividido 2, que es lo que tengo aquí. Y eso da 50. Entonces ya sabemos por qué podemos decir que si hay dos resistencias en paralelo de igual valor, nos va a dar la mitad. Entonces, en ese caso, aquí ya no habríamos tenido que hacer todo esto, sino que decir de una vez que R total es 50. Bueno, teniendo ya el valor de R total, podemos aplicar las leyes básicas. Por ejemplo, la ley de Ohm. Tengo un repasito ahí pequeñito, donde yo puedo hallar corriente como voltaje sobre resistencia. Si es la total, sería voltaje total sobre R total. En este caso, hay 8 voltios sobre la R total que dio 50. Y eso nos da una
pequeña corriente de, en la calculadora 8 dividido 50, 0.16 amperios. ¿De dónde salen? De la fuente. 0.16. Y en este caso, como este circuito es equivalente de este, viene de aquí. 0.16 amperios. Esos 16 encuentran un nodo y se dividen en dos. Como estas dos son igualitas, pues se va a dividir en partes iguales. Pero si fueran diferentes, se dividirían en partes diferentes. Siendo iguales, pues sería la mitad, ¿no? 0,08 amperios por aquí y 0,08 amperios por acá. Pero, calculémosla a ver. Sería voltaje sobre la resistencia 1 para hallar esta corriente. ¿Cuál es el voltaje? Como la fuente está unida al mismo tiempo a R1 que a R2, entonces el voltaje es el total. En este caso, que es 8 voltios. Y R1 que vale 100. Y 8 dividido 100 da 0,08. Entonces ahí está comprobado. ¿Qué más puedo hallar? Potencia. Potencia en R1. Potencia en R1 que es igual al voltaje de R1 por la corriente de R1. ¿Cuál es el voltaje en R1 en este caso? 8 voltios. ¿Cuál es la? Y 8 por 8 da 64. 8 por 0 y 8 por 0. 0.64 vatios. Eso pues ya es calculadora. En R2, como es igualita, que la potencia en R2 es igual a la potencia en R1, que es 0,64 vatios. Como les digo, si los valores son diferentes, entonces las potencias también son diferentes. Y si yo sumo las dos potencias, tengo la potencia total. O puedo aplicar la ley de Watt. Eso me da 4 y 4, 8, 6 y 6, 12, va 1.28 vatios. O podría ser potencia total, voltaje total por corriente total. O sumar estas. ¿Listo? ¿Alguna dudita hasta ahí? Eso es lo que deben tener en cuenta, ¿no? El primer ejercicio es muy similar al que hicimos, solo que tiene valores diferentes. Otra cosa, sabemos que siempre la resistencia va a ser menor que la más pequeña. En este caso, la más pequeña es la de 12 ohmios. O sea que ustedes en el primer ejercicio, la resistencia les tiene que dar menor a 12. El segundo ejercicio, tenemos resistencias y aquí hay corriente y hay voltaje. Vamos a hacer uno parecido, pero no igual. Entonces tenemos aquí dos resistencias. Tenemos un voltaje. Pongámosle 10 voltios. Pongámosle aquí 10 miliamperios. Pongámosle aquí 100 ohmios. Entonces, ¿qué está? ¿A qué es igual la corriente total? Puede ser igual a I1 por I2 más I2. O puede ser igual a voltaje total por corriente total. Cualquiera de las dos fórmulas sirve. Esta es la ley de corrientes de Kirchhoff. Esta es la ley de Ohm. ¿Listo? Entonces, sabemos que la corriente total va por aquí. Tenemos 10 miliamperios, tenemos 10 voltios, podemos hallar la resistencia de aquí. Llamemos a esto R1 y a esta R2. Entonces vamos a hallar R2. R2, ¿a qué sería igual R2? Al voltaje
sobre la corriente. ¿Cuál voltaje? El voltaje en R2. ¿Cuál corriente? La corriente en R2. ¿Cuál es el voltaje en R2? Pues como están en paralelo, son 10 voltios. Y la corriente hay que pasarla a amperios, 0.01 amperios. Miren que aquí podría yo colocar el 0, pero no es necesario. Entonces sería un lugar, 2 lugares, 3 lugares. Pero no es necesario. Después de que ya pasó el punto y sigue en 0, ya no se necesita. Entonces, ¿cuánto vale R? Serían 10 dividido 0.01 y me va a dar igual a la otra, 1000 ohmios. 1000 ohmios. Entonces R2 vale 1K. ¿Listo? Allí puedo hallar también corriente por R1, a que es igual al voltaje en R1 sobre la R1. ¿Cuál es el voltaje en R1? 10 voltios. ¿Cuál es R1? 100 ohmios. ¿Cuál es el valor de la corriente? 10 dividido 100, se me da 0.1. 0.1 amperios. Entonces yo ya puedo hallar la corriente total. Corriente total es igual a la corriente en R1 más la corriente en R2, y eso me da igual a 0.1 amperios más 0.01 amperios. Y eso me da 0.11 amperios. Con eso yo puedo hallar R total. Vamos a hallar por aquí la R total. Acá es igual al voltaje total sobre la corriente total. Voltaje total son 10 voltios, corriente total 0.11 amperios. Y esa corriente tiene que ser, esa resistencia tiene que ser menor que 100. Vamos a ver si eso es cierto. 10 dividido 0.11. Eso da 90.9 ohmios. Y miren que 90 es menor que 100. O sea que por ese lado vamos bien. Voltaje en R1 sería igual al voltaje en R2 porque están en paralelo, y sería igual al voltaje total, que son 10 voltios, por estar en paralelo. Y la potencia total ya podemos hallarla. Voltaje total por corriente total, 10 voltios por 0.11 amperios, y eso da 10 por 0.11 da 1.1 vatios. Si alguien no entiende, me avisa. Potencia en R1 sería igual al voltaje total, o al voltaje R1, digamos, por la corriente en R1. Voltaje en R1 dijimos que son los mismos 10 voltios, por la corriente en R1, que dijimos que es 0.1 amperios, y eso me da 1 vatio. Y la potencia en R2 es el voltaje de R2 por la corriente de R2. ¿Cuál es el voltaje R2? 10 voltios. ¿Cuál es la corriente en R2? 0. Aquí están, 0.01. Y eso me da 0.1 vatios. Y si sumamos 1 más 0.1, me da 1.1. O sea, estamos comprobando que la suma de las potencias me da la potencia total. 0 es similar. ¿Qué tiene de diferente? Que aquí no les coloqué el valor de la resistencia en números, sino en color. Esta es parecida a la que acabamos de hacer, solo que el voltaje no está puesto en esta resistencia. Y el problema. Los problemas son los que de pronto les puede dar a ustedes problemas. Si no recuerdan, por ejemplo, las fórmulas de potencia. O sea, así como hicimos
creo que con ustedes no hicimos unos en serie, para aplicar estas formulitas donde se habla de potencia igual, por ejemplo, a corriente al cuadrado por resistencia, o todas las fórmulas de potencia que había. Entonces, en estos varios problemas se aplica. Miramos el ejemplo. Se tienen 3 resistencias conectadas en paralelo. Entonces, dibujamos las 3 resistencias conectadas en paralelo. Se necesita conocer el valor de la primera, o sea que no se sabe. Sabiendo que la intensidad total es de 2.5 amperios. Intensidad total, pues es corriente total. Aquí está la corriente total. Y la potencia total de 2 resistencias. Una de 140 y otra de 60. Aquí hay 2 resistencias que tienen esos valores. Es de 168 vatios. O sea que estas dos tienen entre las dos una potencia de 168 vatios. Y sabemos que las potencias se suman. Entonces ahí es donde vamos agarrando como todos los conceptos que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que necesita saber? El valor de R1. ¿Listo? Con esos datos podemos hallarlo. Entonces, para yo hallar el valor de R1, necesito saber cuál es el voltaje y cuál es la corriente que pasa por R1. Pero por ningún lado tengo voltajes ni corrientes, sino solo esta. Entonces tengo que hallar las de acá. Entonces, ¿qué hice yo? Hallé una resistencia equivalente a estas dos que se llama RA. 160 por 60 sobre 140 más por 60, eso da 42 ohmios. Entonces, esta resistencia que está aquí es la equivalente de estas dos y nos queda en paralelo con R1. Sabiendo cuál es esa equivalente y teniendo la potencia que hay entre las dos, yo puedo hallar la corriente que pasa por RA. Entonces, para eso, uso esta fórmula. Potencia es igual a la corriente al cuadrado por resistencia. Y despejo corriente. Entonces, corriente es igual a la raíz cuadrada de la potencia sobre la resistencia. Recuerden que todo lo que está multiplicando pasa a dividir. Y como aquí había un cuadrado, para quitarlo simplemente sacamos raíz. Sale esta, pero esta se queda en la raíz. Entonces yo coloco potencia 168 aquí. Resistencia 42, que fue la que hallé. Y 168 dividido 42 me dio, me dio un valor, le saqué raíz y eso me dio 2 amperios. ¿Listo? Entonces ya sé que la corriente que pasa por aquí son 2 amperios y que por aquí van 2.5. Eso quiere decir que si aquí la total es 2.5, por aquí van 2, entonces por R1 va 0,5. Para eso usé la fórmula de la ley de corrientes de Kirchhoff, donde dice que la corriente en R1 es igual a la I total menos la corriente que pasa por RA. Esos son 2.5 amperios menos 2 amperios, y eso fue lo que nos dio 0,5. Sabiendo ya el valor de la corriente que pasa por aquí, que pasa por acá, pues yo puedo hallar el voltaje, en este caso, en estas resistencias. Y para eso, pues, uso la ley de Ohm. Corriente en RA por RA. Entonces son 2 amperios por 42 ohmios, eso me dio 84 voltios. Si en estos dos puntos hay 84 voltios, entonces en la fuente también. Y en R1 también. Entonces ya puedo hallar R1 con voltaje sobre corriente. 84 voltios sobre 0.5 amperios. ¿Qué corriente circulará por un circuito y por cada una de las 4 ramas? Cuando me dice 4 ramas, es porque hay 4 resistencias en paralelo. ¿Listo? Entonces, esto es una rama, esta es otra y esta es otra. O sea, aquí hay 3 ramales. Aquí me dice que hay 4, o sea que son 4 resistencias en paralelo. Compuesto por 2 bombillos de 60. Entonces era 60 vatios, ¿no?
y dos de 110, o sea que aquí habría 110 y otro de 110. Si la alimentación es de 115 voltios. Entonces, lo único que me están pidiendo aquí es corriente total. Cuando dice que corriente circulará por un circuito, entonces es corriente total. Ah, pero también me dice por cada una de las 4 ramas, o sea que corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente 4. ¿Qué ventaja tengo? Que hay 2 de 60 y 2 de 110, o sea que las resistencias son iguales. Estas dos son iguales y estas dos son iguales, o sea que realmente necesito hallar la corriente por una de 60 y ya tengo la otra. La corriente por una de 110 y ya tengo la otra, que irían iguales. Se tiene un circuito paralelo conformado por un bombillo de 25 vatios, otro de 40 y un tercero de 60. O sea que hay 3 bombillas en paralelo. Si la resistencia total del circuito, aquí me dan resistencia total, ¿qué corriente circulará a través de cada bombillo? Me piden corriente. Entonces, cuando yo halle, como habla de resistencia total, puedo hallar potencia total y puedo calcular voltaje o corriente. La resistencia total de un circuito compuesto por resistencias en paralelo es de 50 ohmios. También me están dando resistencia total. ¿Cuál será la potencia y la intensidad de la primera resistencia? Entonces, igual pueden hallar con esas fórmulas. Esto es muy parecido al que hay de ejemplo.